lugar si no lo está haciendo ya. Es una alegría estar aquí con todos ustedes, todos los líderes, el obispo, su familia. Es un honor, un privilegio. Voy a pedir si podemos poner la proyección y vamos a entrar de lleno a la enseñanza. Como el obispo lo mencionó, esas clases que vamos a tener, ya con eso lo dije todo, ¿verdad? Esas enseñanzas no es muy común que se vean en un domingo por la mañana, ni en media tarde, ni a ninguna hora, ¿verdad? Yo le he dicho a las personas de que yo vengo de una iglesia pentecostés, ¿verdad? Y creemos en la llenura del Espíritu Santo. Claro que sí, porque así lo enseña la palabra de Dios. Pero yo creo que muchas veces si Jesús entrara a una de nuestras congregaciones, a lo mejor no lo recibiríamos bien. Va a decir, ¿pero por qué, hermano? Porque el sermón más grande que el Señor Jesús dio fue el Sermón del Monte. ¿Y sabe cómo lo dio? Dice que sentado abrió su boca. ¿Se imagina usted a un predicador que se siente y comienza a hablar? Yo creo que lo sacan rápido, ¿verdad? No, queremos algo diferente, hermano, algo, ¿verdad? Pero vamos a ir a la palabra de Dios y si podemos poner la proyección. Esas enseñanzas que vamos a tener son de apologética. Voy a decir, hermano, ¿y eso como con qué se come? ¿Verdad? La apologética en sí significa defensa. Y ha sido algo que me ha llamado muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como creyentes creemos que nuestra fe es una fe ciega, que Dios lo dice y se acabó, cuando no nos damos cuenta de que la Biblia es el libro más exacto, verdadero, atacado, pero que no se le ha comprobado ningún error, ninguna contradicción. Ya apagué ya. A pesar de todas las críticas que ha tenido a través de toda la historia. Lo que vamos a estar mirando con la ayuda de Dios es cómo podemos saber que la Biblia es verdadera. ¿Cuántos están listos? Ok. Dice allí, por favor apague ¿qué? Su celular. Está esperando una llamada de emergencia, póngale en vibrador por favor. Y en el libro de San Juan 17 dice: Padre, santifícalos en tu palabra ¿es qué? Es verdad. Amén. Vamos a comenzar. Ese va a ser el tema de nuestras enseñanzas. Tu palabra es verdad. Le tengo noticias. No es verdad lo que dice la persona que es el candidato para gobernador, ni para presidente, ni el senador, ni el congresista. No, la verdad es la palabra de Dios. Ok. Y vamos a comenzar con número 1. ¿Cómo dice ahí? A ver si alcanzan a ver ahí atrás. En la profecía comprueban la Biblia. ¿Usted se había imaginado eso, hermano? Que la ciencia y la profecía comprueban la Biblia. Ok. ¿No hay forma de poner toda la proyección en la pantalla? Oh, está ok, perfecto. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo dice ahí? 40 escritores, 66 libros. Pero ¿cuántos autores hay? 1. Puede tomar su lugar, por favor, hermano. Sumamente sorprendente. Tenemos que hacernos la siguiente pregunta y es válida. ¿Por qué si hay tantas religiones en el mundo? ¿Por qué nosotros poner nuestra fe y nuestra confianza en el cristianismo habiendo tantas otras creencias? Y escucha lo que le voy a decir. El cristiano, muchas personas creen que cuando llega a un lugar como este, adorar a Dios, dejamos nuestro cerebro en el estacionamiento y llegamos a la iglesia a adorar a Dios. No es así. Ok.
comenzando con la palabra de Dios en sí, la Biblia, 40 escritores, 66 libros, cubriendo 3,600 años de la historia del hombre. Ningún otro libro en el mundo siquiera se acerca a la palabra de Dios. Ningún otro. Cuando se considera de que todos estos escritores vienen de diferentes lugares, algunos eran escritores, algunos eran poetas, algunos eran pescadores, algunos eran reyes, algunos eran pescadores, otros eran pastores, etcétera. Usted trata de poner a 3 personas de acuerdo en algo, nomás a 3 del mismo tiempo. Ahora imagínese en un periodo de 1,600 años, que fue el promedio que se escribió la palabra de Dios. 3 diferentes continentes, unos eran ricos, otros eran pobres. ¿Y sabe algo sorprendente? Comenzando con la palabra de Dios, como le mencioné, no existe una contradicción en toda la Biblia. Vamos a ver a través del área de las diferentes campos médicos, como la arqueología, como la cosmología, astrología, etcétera. Y nos vamos a dar cuenta, escuche esto, que nada de lo que se ha descubierto ha comprobado ni siquiera un error en toda la palabra de Dios. Yo quiero que usted se sienta tranquilo, contento y feliz en esta mañana, porque el libro que usted tiene cerca de usted es el libro más exacto en toda la faz de la tierra. Hay personas que dicen, no, ese libro está lleno de fábulas, son como cuentos de hadas, historietas, que a alguien nomás se les antojó escribir. Le digo, pues tengo noticias. Si tú puedes comprobar que tiene algún error, alguna mentira, va a ser el hombre más reconocido a través de toda la historia, porque a través de todos los tiempos siempre ha habido personas que han querido hacer esto y todas han fracasado. ¿Sabe qué pasaría si pudieran encontrar realmente algo falso en la palabra de Dios en la Biblia? Esa persona estuviera hoy siendo entrevistada en la radio, en la televisión, escribiría libros y harían películas. Pero ¿sabe usted por qué no las hay y por qué no existen? Porque no hay tal cosa. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Amén. Cuando el Señor Jesús dice, Padre, santifícalos en tu palabra es verdad, Él sabía lo que estaba diciendo. Ahora, va a decir, hermano, pero ¿qué tal esas cosas, teorías de la ciencia como la evolución? Bueno, aquí comenzamos bien. Teoría, ¿qué es una teoría? Es una suposición, es una idea, es un pensamiento que aún no se ha comprobado. Es como decir, la luna es de queso, esa es una teoría. Y lastimosamente no hay leyes en contra de teorías así, tan raras. No voy a hablar de eso porque si no tomaría muchísimo tiempo. Pero, por ejemplo, el hombre de Nebraska y su esposa, como se ilustró en London News en 1922. Mire, hermano, algo bien curioso. Todo ese dibujo, toda esa pintura la reconstruyeron científicamente. ¿De dónde? De un diente. Y muchas de las cosas que hoy en día tenemos de supuestamente la evolución del hombre, de un chango hasta ser un hombre, lo que no lo dicen es esto. Dice, si pudiéramos encontrar el eslabón perdido cuando se hace entre mono y hombre, pudiéramos comprobar la evolución. Y lo que no nos dicen es esto, que la teoría de la evolución no es solamente que el mono se hizo hombre, pero que el pez se convirtió en un ave y que el dinosaurio se convirtió en otro tipo de especie distinta y diferente. Hermanos, les tengo malas noticias. No solamente un eslabón está perdido de la cadena de la evolución, pero todos los eslabones están perdidos, porque no han encontrado ninguno de transición de una especie de animal a otra especie de animal. Ahí está el hombre de Nebraska real. Antes no había ADN, hoy en día hay, y agarraron ese diente con el cual construyeron ese hombre de Nebraska y se dieron cuenta que era de un puerco. ¿Y sabe qué es lo más triste del asunto? De que todavía se lo están enseñando a nuestros hijos en las escuelas públicas. No de embalde, más del 75% de nuestros hijos cuando terminan la high school también terminan con su fe cristiana. ¿Por qué? Porque están expuestos a esas mentiras todos los días, 5 días a la semana, y les dejan tarea para el fin de semana.
Dicen, bueno, si esta persona es una autoridad, tiene que saber más que mis papás y que el pastor y que los maestros de escuela dominical, porque tiene un doctorado, tiene un PhD, right? No, hermanos, puras mentiras. Ok, vamos a ir al área de la cosmología. ¿Sabía usted de que Hiparco decía que contó las estrellas y decía que había 1026 estrellas? Decía, y si no me la creen, cuéntenlas. No, pues ahí se pueden poner las personas. Después salió Ptolomeo, dijo, no, son 1056 y ya las conté bien. Ok. Pero si hubieran ido con Jeremías, si hubieran leído su Biblia, se hubieran dado cuenta del número de las estrellas. ¿Qué les parece? El libro de Jeremías 33:22 dice: yo multiplicaré, a ver si leen ahí atrás, hermanos, a ver si alcanzan a ver. ¿Cómo dice? Como las incontables estrellas del cielo y los granos de arena del mar. Incontables. Son 50. Conforme la ciencia puede producir mejores telescopios y más aumentos, se dan cuenta de que no pueden contarlas. Son muchísimas. Ahora, yo no nomás quiero que vea las escrituras y diga, oh, aquí ahí está en la Biblia. Yo quiero que considere esto. Jeremías se escribió aproximadamente 700 años de Cristo. Si hoy en día se pudiera comprobar que lo que él dijo es falso, ¿qué cree? La Biblia contiene errores. La Biblia contiene una mentira. Y automáticamente la Biblia deja de ser verídica, deja de ser fiable, deja de ser confiable, deja de ser verdadera y es mentira. Pero no es así. ¿Cómo supo Jeremías que las estrellas no se pueden contar? Tengo una suposición. Posiblemente Dios, que las creó todas, ella le dijo: Jeremías, las estrellas son incontables. Amén. No, y hermano, lo soy honesto, aquí hay tela de mucho donde cortar, porque inclusive el apóstol Pablo nos dice que las estrellas son diferentes unas de las otras, que cada una son distintas. Y eso es lo que la ciencia hoy en día apenas nos está diciendo. Cosas que fueron escritas más de 2000 años atrás. Vamos a otro campo, por ejemplo, de la astronomía. ¿Cuántos se recuerdan de eso cuando estaban en la escuela? Atlas sosteniendo la tierra. Y si vamos con las culturas de diferentes países, algunos creían que no era Atlas sosteniendo la tierra, sino que eran elefantes, por ejemplo, creían en la India. Y cuando había terremotos es porque o se cansaban los elefantes o se movían, o Atlas se cambiaba de brazo. Este Atlas no aguantó. Bueno, pues ni modo, ¿verdad? Todos somos imperfectos. Pero si hubiesen leído el libro más antiguo escrito en nuestra Biblia, que es el libro de Job, nos dice que él suspende, ¿cómo dice ahí, hermanos? Dios sostiene la tierra ¿sobre qué? Sobre nada. No hay un tal Atlas, no hay elefantes, no hay ningún animal deteniendo la tierra. Dios sostiene la tierra sobre la nada. Amén. Wow. Seguimos, ahí está la tierra, sostenida sobre la nada. La tierra es plana. ¿Se recuerdan lo que creían las personas de la Edad Media? Creían que la tierra era como una mesa. Dice, cuidado cuando vayan en el mar, porque hay un momento en que van a llegar al fin del mundo. Hay todos los marineros, ay, a ver, ¿viene por ahí el fin del mundo? Era la idea que creían. Inclusive cuando Cristóbal Colón venía a América, él no estaba buscando a América, él estaba buscando una ruta más cercana para la India, y así de esa manera agarrar especies.
Y cuando llega a América dice, indios. Pensaba que estaba en la India. No, no son indios, son indígenas, ¿verdad? Ahora, ¿qué les costaba leer su Biblia? ¿Correcto? Porque la Biblia en el libro de Isaías 40:22, ¿cómo dice? Sobre el círculo. La palabra allí en hebreo es esfera. Es como una bola. ¿Cómo es que Isaías supo eso? Porque Dios se lo dijo. ¿Y cómo es que Dios lo sabe? Porque Dios lo creó. Amén. Gloria a Dios. Job nos sigue diciendo 38:5. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Dios le está hablando eso a Job. Y le hace preguntas a Job que Job no podía contestar. Hermano, ¿sabe usted en inglés le llaman fine tuning, la precisión tan exacta del universo? Que las personas, esa es una de las pruebas, ¿verdad?, más fuertes que tenemos respecto de el diseño, que Dios hizo todas las cosas. El diseño inteligente, o el intelligent design, como se le llama. ¿Sabía usted de que la Tierra está en ángulo de 23.5 grados, lo cual permite que haya producción de alimentos a los rayos del sol? Inclusive la distancia que tiene al sol, solo 3 grados más nos quemaríamos, 3 grados menos nos congelaríamos. La velocidad que tiene la Tierra dando sobre el sol, que son a 1000 millas por hora. Cuánta oxígeno hay, cuánta agua hay en nuestro ambiente. O sea, todo es tan preciso, la gravedad que tenemos. O sea, todo es tan exacto que 1 grado más, 1 grado menos, no estuviéramos platicando ahorita. Y dice, por eso le dice Dios a Job, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? Amén. Wow. Amén. Vamos al área de la oceanografía. Hay un hombre que estaba enfermo. Le dijo a su hijo, se llama Mateo Fountain Murray, dice, léeme la Biblia, mi hijo. Y le leyó a su hijo el Salmo 8:8. Estamos hablando en el año, en los 1800. Las aves de los cielos, ¿cómo dice, hermano? Cuando pasa por los senderos del mar. Dice, ¿cómo dijiste, mi hijo? ¿Los senderos del mar? ¿Los caminos del mar? ¿A poco hay caminos en el mar? Entonces ese hombre dijo, wow, yo solamente miro pura agua, el océano. Y se propuso algo. Si hay caminos en el océano, yo los voy a encontrar. Y se lo propuso. Este hombre, en 1855, encontró sistemas en los océanos que más tarde, inclusive hoy, los libros que él publicó, El explorador de los mares, en 1927, son usados aún por la naval de Estados Unidos. ¿Qué es lo que hay? Ahí está Mateo Fountain Murray, que al lado está con una Biblia, ¿verdad? Que fue lo que lo motivó eso. Y nos damos cuenta de que en los continentes los océanos llevan diferentes corrientes. No sé si usted ha visto que hay una corriente que viene de Hawái para lo que es México. Es una corriente rápida, ¿verdad? Y esas tortugas que van tan lento, nomás se meten en esa corriente y se van pero súper rápido. ¿Qué le parece eso? Y es posible que hacen las migraciones y todo lo demás. O sea, Dios diseñó todo esto. Ahora la pregunta es esta: ¿cómo es de que el libro de los Salmos fue escrito 1000 años antes de Cristo? ¿Cómo es posible de que el escritor de los Salmos supo esto cuando apenas se descubrió aproximadamente 100 años atrás? Estamos hablando 3000 años antes de que el hombre lo sepa. Ya lo está escribiendo. ¿Por qué? Porque Dios se lo dijo.
Esa es la palabra de Dios que tenemos nosotros. Vamos al área de la Biblia y la medicina. Ok. Y por cierto, ¿cuándo se recuerdan qué fue lo que Moisés hizo cuando las serpientes estaban mordiendo a las personas en el desierto? Una asta con una serpiente de bronce, ¿verdad? ¿Y sabe que hoy en día es el símbolo de la medicina? Bueno, hay una costumbre en la medicina que se llevó a cabo por mucho tiempo, y es la flebotomía, hecha por Hipócrates 400 años antes de Cristo. Tenían una idea de que las personas cuando estaban enfermas era cuestión de sacarle un poquito de sangre, porque el problema estaba en la sangre, y era necesario que el cuerpo de alguna manera produciese sangre buena y que esa sangre mala fuera saliendo. Ahora, hubo varias muertes a través de la historia por esta práctica errónea. Dentro de esas muertes está la de George Washington, que tenía una infección en su garganta y se querían lucir los doctores con él y le sacaron sangre de más y falleció. Dicen que fue una de las causas de su muerte. Ahora, si hubiesen leído al doctor Moisés, al siervo de Dios Moisés, en el libro de Levítico 17, 11 y 14, ¿cómo dice, hermanos? Déjame. ¿Cómo dice? Porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Están mirando? En la sangre está. Y yo la he dado para hacer expiación, porque la vida de toda carne es su sangre. La sangre es vida, y esas personas quitándole vida. Inclusive cuando hay una enfermedad, corre por la sangre, que es donde está la vida, que es donde trata, ¿verdad?, se distribuye y riega todo el cuerpo. Ahora, hubo una muerte bastantes, la plaga de la muerte. Estamos hablando de que fueron más de 30-60% de la población de Europa, y aproximadamente 25 millones de personas que murieron, aparte de 30-40 millones en África y en Asia. Le llaman la peste negra. Entonces no podían con esto, y fueron con las personas que estudiaban la Biblia. ¿Hay algo que la Biblia nos pueda recomendar hacer para parar estas muertes? Pues vamos a ver. Entonces se dieron cuenta que en el libro de Levíticos capítulo 13 habla de leyes de cuarentena. Cuando una persona estaba enferma tenían que aislarla, o había un tiempo de que no podía estar estaba en recuperación y no podía ir en contacto con otras personas porque podía, ¿verdad?, contagiar. El manejo de los cadáveres. La Biblia en Número 19 nos dice el uso, ¿verdad?, que se tiene que hacer con el trato de los cadáveres. Esas personas muchas veces, como eran muchas las muertes, solamente dejaban los muertos allí en la intemperie, porque ni siquiera tenían tiempo de enterrarlos, ni de quemarlos, ni nada. Y eso producía más pestes, más muerte. La Biblia inclusive también nos habla respecto de la basura, del uso de la basura. Cómo tenía que ser afuera o aparte de donde estaba la población. O sea, todas estas cosas el hombre las aprende por este libro. Déjame le digo algo más respecto de esto. Los doctores en aquel tiempo no sabían que había un mundo microscópico, ¿verdad?, de los gérmenes, de los virus, etcétera. Y cuando ellos hacían operaciones, ellos no usaban guantes. Hacían las operaciones y se llenaban de sangre. Entonces, si acaso se limpiaban con una toallita, lo que podían, y luego seguían haciendo otras operaciones. Imagínense, pasaban las enfermedades de una persona a otra persona, porque eso de los guantes aún ni siquiera se había conocido. ¿Ok? Entonces aprendieron que la Biblia dice que tenían que lavarse en agua que estaba corriendo. ¿Para qué? Para que se llevara todos esos virus, esos gérmenes fuera de las personas que las traían. O sea, imagínense esto.
estamos hablando de miles de años antes de que el hombre tenga siquiera el conocimiento de estas cosas. Y la Biblia ya lo está diciendo. Ahora vamos a entrar a otra parte. Y es, ¿cómo dice ahí? La profecía. Y le digo, hermano, ese es uno de los temas más difíciles. Tanto así de que ninguna de las religiones principales del mundo, estoy hablando del hinduismo, estoy hablando del budismo, Confucio, el Islam, no contienen profecías históricas. ¿Saben por qué? Porque el vaticinar o el predecir un evento que acontezca cientos de años o miles de años, eso no cualquiera lo puede hacer. Como dicen por allí, no cualquiera se puede echar ese trompo al uña. ¿Cuántos conocen los trompos aquí? Ok. La profecía, vamos a hablar de la profecía. Y la profecía es tan abundante en la palabra de Dios que 28% de nuestra Biblia es profecía. ¿Ok? ¿Cuántos han escuchado de este hombre que se llama Nostradamus? Un falso profeta. Hermano, les traigo Nostradamus a la escena porque Nostradamus fue un hombre que después de 400 años que murió, aún se siguen escribiendo sus libros. Y les voy a traer la profecía por la cual se hizo famoso. ¿Está listo? En 1999, en el mes 7, será el fin del mundo. Y yo recuerdo, decía, oh Dios mío, va a llegar ese tiempo. Y luego el Y2K, ¿se recuerda? Que todo decía, no, todo apunta para allá. ¿Y cuántos saben que no pasó nada? 2017 no pasó nada. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Como dijo el Señor Jesús, porque el día ni la hora nadie lo sabe. Amén. Bueno, la profecía por la cual se hizo este hombre famoso, ahí está. Quiero ver si alguien lo puede leer ahí atrás, a ver si alcanza a leer. ¿Cómo dice, hermanos? Ahí nada más. Ahora, usted imagínese que va con eso, con una persona en la calle y le dice, un gran hombre se ha derrumbado durante el día por un rayo, un acto maligno, y le termina de leer y le dice, ¿sabe lo que eso significa? ¿Cuál es la posibilidad de que le diga a qué se refiere? Bueno, déjeme se lo descifro. Está hablando supuestamente de la muerte del presidente John F. Kennedy. Ahora, dígame usted, ¿en dónde menciona John F. Kennedy o algo que sepamos de qué es él? Y las personas que están a favor de este falso profeta dicen, mira, ahí está todo con claridad, pues ilumíname porque no veo nada. Ahora vamos con otro profeta. ¿Está bien? Y es Deuteronomio 18, 10, 12, nueva versión internacional. Dice: ok, no se pone, lo ponemos otra vez. Ya se pasó. Ok. Nadie entre los tuyos deberá, ¿qué dice ahí? Sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres será abominable al Señor. ¿Sabía usted que Nostradamus era una persona que tenía esas revelaciones cuando estaba con una bola de cristal? Eso practicaba la brujería y la hechicería. Y hay personas que aún siguen haciendo eso hoy en día. ¿Nunca usted ha visto a alguien que está en la televisión, que salen en comerciales y anuncios que dicen que tiene los números de la lotería, que todo lo que tiene que hacer es llamarles?
Y yo me pregunto, ¿cómo es que estas personas, si saben los números de la lotería, por qué están allí hablando con extraños que ni siquiera conocen? ¿Verdad? Mejor que si lo saben, que vayan y los compren y se acabó. ¿No hace más sentido eso? Pero hay gente que se la cree. Amado, le tengo noticias. Satanás es un mentiroso. En el libro de Isaías 47:13 dice lo siguiente: que se presenten, ¿qué? Tus astrólogos. Pausa. ¿Sabe que muchas personas aún siguen creyendo en los horóscopos? Que las estrellas les dirigen su vida. Hey, Miguel, ¿por qué no vino a trabajar? Es que mi horóscopo dice que no salga, que me va a ir mal. Ok. Que se presenten tus astrólogos, los que observan las estrellas, los que hacen predicciones mes a mes, que te salven de lo que viene sobre ti. Son como paja y el fuego los consumirá. Son paja, está hablando de basura. Son basura, son nada. En otras partes dice: ay de aquellos que se la pasan los días, las semanas, los meses y los años viendo las estrellas. Dice: a ver si en el día de tu angustia tú le clamas a las estrellas y ellas descienden para ayudarte. Dice: ¿qué no entienden que yo crié todas estas cosas? Lastimosamente muchas personas van a la creación en lugar de ir al creador, ¿verdad? Ok. Salmo 22, 16, 18 dice lo siguiente. ¿Cómo dice, por favor, todos juntos? ¿Cómo qué? Perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. ¿Alguien tiene alguna idea de qué se refiere esto? Pero ¿sabe lo curioso de esto? Me han rodeado, me han cercado una banda, me han traspasado las manos y los pies. ¿Sabe de qué está hablando ahí? La crucifixión. Pero aquí es algo que muchas personas nos ignoran. El libro de Salmos fue escrito 1000 años antes de Cristo. Y la crucifixión fue traída por Roma y conocida por el mundo en el año 100 antes de Cristo. En otras palabras, 900 años siquiera antes de que el mundo conociese la crucifixión, David ya estaba hablando de la crucifixión. Adelantado a su tiempo. ¿Por qué? Porque Dios se lo dijo. Primera de Pedro 1:19 dice: tenemos que leerlo todos juntos. ¿Cómo dice, por favor? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien a estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Sabía usted, amado hermano, que en todas las culturas del mundo hay profetas? En todas. No hay una que no tenga. De una forma o de otra manera, pero todas tienen sus profetas. Por ejemplo, el calendario azteca habla de profecías. Mesopotamia, todos tienen profecías. Pero el apóstol Pedro dice: tenemos la palabra profética más segura. Amén. Isaías 41, 22, 24. Que procuren decirnos, y aquí lo hace como una forma burlesca, que procuren decirnos qué ocurrió en el pasado lejano o que guarda el futuro. Sí, a la prueba. Si son dioses, díganos lo que va a ocurrir en el porvenir, o realicen algún milagro que nos deje atónitos, estupefactos. Pero no, son menos que nada y nada pueden hacer. Al que los elija, habría que examinarle la cabeza. Oh, man, ¿qué le parece esta persona para que haga una entrevista en la televisión?
Se le olvidó el estar políticamente correcto, ¿verdad? Está mirando, ahí tiene dos credenciales que un Dios debería de tener: que nos diga qué pasó o que nos diga qué va a acontecer en el futuro, o que nos haga algún milagro que nos deje atónitos, estupefactos. Pero no. ¿Sabe qué fue lo que le pidieron a Moisés? Cuando dijeron que había hablado con Dios, dijo: ok, ¿y qué pruebas traes? No, yo hablé con él. ¿Cuáles son tus pruebas? Y ya trajo, ¿verdad? Su vara que se convirtió en serpiente, y luego su mano que la ponía y salía con lepra, y la puso y se sanó. Dice: aquí están señales que los dejan estupefactos, los dejan atónitos, sorprendidos. ¿Sabe usted cómo se formó la religión del Islam? Mohammed, supuestamente, después de estar con el arcángel Gabriel, le dio el Corán. Y el Corán no tiene ninguna prueba de nada. Esa fue su única prueba. Aquí, me dio esto. No pudo decir nada del futuro, y tampoco pudo traer ninguna señal que los dejara atónitos. Y las personas le creyeron. ¿Qué le parece? Va a haber, la próxima semana hablaremos del cristianismo comparado con las otras religiones. ¿Cuántos van a estar el próximo domingo aquí? Gracias, mijo. Amén. Ok. Sigue. ¿Cómo dice ahí, hermanos? ¿Toda qué? Amén. Toda la escritura, ¿qué? Es inspirada por Dios. Pueden trabajar en la pantalla, hermano. ¿Le digo algo? No hay otra forma por la cual este libro fuera tan exacto. No habría otra manera. Voy a seguir hablando lo que los hermanos van a arreglar la pantalla. Y al final de las enseñanzas les voy a dar una hoja con todas las escrituras, ¿verdad?, que hemos estado cubriendo. Ahora, cuestión de la profecía, les quiero leer que Dios no se opone a las pruebas. ¿Ok? Al contrario, Dios le gusta que investiguemos. Algunas de las creencias del mundo, como cualquier religión, usted no tiene derecho a cuestionar por qué son las cosas. ¿Cómo podemos saber que eso es verídico? No hay tal cosa. Gracias, hermano. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Como mencioné, la Biblia tiene 28% de profecía. La prueba de fuego. ¿Cuál es la prueba de fuego? El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta que morirá. ¿Le digo algo? No cualquiera se puede levantar y decir: Dios me habló. Le digo algo más: muchas de las religiones de hoy en día ya no existirían, porque muchos de los supuestos profetas de Dios existen porque Dios les ha dado revelaciones nuevas. Le digo algo: Dios terminó de dar su revelación. Tenemos toda la palabra inspirada aquí. Y si viene un supuesto profeta de Dios y dice algo contrario a lo que está aquí, no es muy difícil saber qué está bien y qué está mal, qué es lo correcto y qué está en el error. Este falso profeta no viene de parte de Dios, y Dios sigue siendo verdadero y eficaz. Por ejemplo, José Smith, que supuestamente Dios le dijo que podía tener más esposas. Pues yo creo que tuvo una Biblia diferente, porque la Biblia dice que el marido tiene que ser marido de una sola mujer. ¿Sí ve? Pero vamos a seguir. Dios nos manda a examinarlo todo, ¿sí ve?
No a cerrar los ojos, ok, está bien. No, examínalo. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Qué me dice con las personas de los adventistas que decían que el mundo se iba a acabar en 1800 y fracción? No pasó. Y de ahí salen los testigos de Jehová. Y escuchen, no quiero que me vayan a malinterpretar. Yo no tengo nada en contra de los mormones, testigos de Jehová, ni cualquier persona de cualquier religión. Yo no me refiero a las personas. Quiero aclarar esto. Yo me refiero a la enseñanza. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente. Hay personas que son católicas, que se entregan tanto a Dios, son fieles a la oración, hacen su rosario, asisten al templo, etcétera. Muchas veces hasta más que un apostólico. ¿Sí me entiende? Yo no me estoy refiriendo a las personas, yo me estoy refiriendo a la enseñanza en ese lugar. Quiero hacer esa distinción, ¿ok? Dice, no tengas temor de él, no tengas temor de la persona. Prueba de fuego de la profecía. Todos los libros santos, ¿a cómo nos referimos? Todos los libros santos, el Corán, que es la religión del Islam, los 5 clásicos de Confucio, Ramayana, que es el libro principal del hinduismo, de más de 300 millones de dioses para que usted escoja. Las 3 canastas, que son libros principales del budismo, tienen algo en común: no contienen profecía histórica. En otras palabras, no tienen un acontecimiento que va a pasar, donde da nombres, donde da fechas, donde da lugares. No hay tal cosa. Cosa que la Biblia sí lo tiene. ¿Sabe por qué? Porque Dios es Dios y Él sabe lo que va a pasar. Amén. Dios es Dios. Ok. Quiero traerles algunas profecías falsas de los testigos de Jehová. En 1922, la fecha de 1925 es aún más claramente indicada por las escrituras que la de 1914. Decían que el mundo se iba a acabar y cambiaron la fecha por varias ocasiones. En 1923, en la revista Atalaya, dice: nuestro pensamiento es que 1925 está definitivamente establecido por las escrituras. Y algo bien interesante que después lo vamos a ver cuando hablemos de las religiones del mundo. En 1925 no pasó nada, y después escriben en su Atalaya: es de esperarse que Satanás trate de inyectar en las mentes de los congregados el pensamiento de que 1925 marcaría el fin de la obra. Pero si lo acabaron de decir ustedes. ¿Están mirando? Algunos anticiparon que la obra concluiría en 1925, pero el Señor no afirmó tal cosa. Fueron tan astutos estas personas que inclusive mandaron construir 2 casas, que lo hablaré en otra ocasión, la próxima semana, que eran casas a prueba de bombas atómicas. ¿Sabe para qué? Porque decían que iba a resucitar Abraham, Isaac y los patriarcas, y querían guardarlos allí. Pero ¿sabe usted quién se fue ahí, verdad? Nada más, ¿verdad? Todos los jefes. Pero eso ya lo miraremos la próxima semana. El libro Alma, que es uno de los libros del libro del Mormón, dice: ¿dónde nació Jesús? El libro de Alma dice: nacerá de María en Jerusalén. ¿Qué? Perdón, ¿cómo dijiste? ¿En Jerusalén? ¿Cuántos saben que Jesús no nació en Jerusalén? Miqueas 5:2 y Mateo 2:1 dice que nació ¿en dónde? ¿Sabe cómo se le llama eso? Un falso profeta. Y yo le digo, ¿por qué es que se le ocurrió escribir esto cuando históricamente, arqueológicamente es en Belén? Wow. Ok, aquí llegamos a lo bueno. Las probabilidades que se cumplan las profecías. Que se cumplan 8 profecías es igual a 1 a la potencia de 17, es decir, un 1 con 17 ceros. Y trayendo algo práctico, el estado de Texas, que es el más grande del continental, pondría tantas monedas que se llenaría el estado de Texas, todo el estado, hasta aproximadamente cerca de 2 pies de altura. Usted agarraría una moneda, la marcaba, le da las llaves a una persona
que maneje en cualquier parte del estado de Texas, que se tarda más de 10 horas en recorrerlo, y nomás tiene derecho a agarrar una moneda, la posibilidad de que agarre esa única moneda marcada es la misma chance de que se cumplan 8 profecías. O traducido al español, está bien difícil. Ok, las probabilidades que se cumplan 48 profecías es de 1 a la potencia de 157, que es un 1 con 157 ceros para 48 profecías. Hermanos, ¿le digo algo? No hay suficiente espacio ni en nuestro mundo, o sea, ni en la tierra, ni en nuestro sistema solar para poner esas monedas. Se tiene que cambiar esto. Ahora se va a hablar de electrones. ¿Y qué es el electrón? Es una partícula pequeña que está en el átomo. ¿Y eso qué es? Es una cosa bien chiquititititita. Ok, que solamente con supermicroscopio se pueden ver. Los electrones en el universo es de 1 a la potencia 79. En otras palabras, el universo que conocemos no es suficiente siquiera para poner electrones. Y decir que alguien agarre un dardo y aviente, si puede tener la fuerza para aventar ese dardo y que pegue exactamente en el electrón que está marcado. ¿Le digo? Eso se puso cada vez más difícil. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Les soy honesto, hermano. Nuestra mente como que se tiene que expandir para poder entender esas cosas mejor. Está como la persona que le pide cuentas a Dios. ¿Pero por qué estás haciendo esto? Yo creo que te equivocaste. ¿Le quieres enseñar a Dios cómo correr el universo? Wow. Ahora le tengo noticias. Estas eran 48 profecías. ¿Sabe usted de que solamente en un día se cumplieron 29 profecías de Jesús? En un día. ¿Sabe usted cuántas profecías hay del Señor Jesús? Solamente de Él. Acuérdese, con 48 profecías el universo no nos alcanza para poder utilizarlo como un campo para ponerlo de electrones. No nos alcanza. 48. En Jesús se cumplieron solamente 333 profecías. Wow. 5 minutos, voy a concluir. Ciro, año 573 antes de Cristo, el profeta Isaías 44:28 nos dice lo siguiente de Ciro. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado, él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿sabe usted de que este profeta está hablando de Ciro 150 años antes de que Ciro naciera? 180 años antes de que Ciro cumpliera alguna hazaña, y 80 años antes que fueran llevados cautivos. O sea, ni siquiera estaban cautivos. Y ahí está hablando de que Ciro los iba a regresar. ¿Se está fijando las profecías de la Biblia con las profecías de Nostradamus? Cae un rayo en Tuscana. ¿Qué es eso? Aquí habla de nombres, habla de eventos, habla de fechas. ¿Qué me dice del templo? Y voy a concluir con esto. ¿Qué le parece? Vamos con el profeta de los profetas. ¿Sabe quién es? Nuestro Señor Jesús. Amén. Las personas estaban bien contentas enseñándole el templo al Señor Jesús. Mira el templo, tardaron 40 años en construirlo. Wow, wow, mira aquí la pared. Oh, una estructura única, excelente. Y el Señor Jesús, ya sabe. Él no lo mueve. Oh, wow, no. Respondiendo, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
año 30 aproximadamente. Y él sabe que 40 años después, la destrucción del templo. Y sabe que cuando llegaron, ¿verdad?, las personas para destruir a Jerusalén, tenían solamente un encargo: cuidadito con el templo. ¿Saben por qué? Porque el templo tenía las riquezas, había muchísimo oro. Dice: destruyen y quemen todo menos el templo. Pero ¿quién sabe qué pasó? Que una llamita se fue para el templo. Yo sé que lo que pasó, Dios iba a cumplir su profecía. Y cayó y fuego en el templo también. ¿Y el oro? ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Cómo saben que el oro con lo caliente se derrite? Tuvieron que destruir el templo y tuvieron que quitar piedra sobre piedra para buscar el oro. Y se cumplió lo dicho por nuestro Señor Jesús. Amén. Ahí tenemos una parte de lo que era la muralla del occidental, ¿verdad? Que guardaba el templo. Pónganse en pie, por favor, ya concluimos. Segunda de Pedro 1:21. ¿Cómo dice, hermano? Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y esta es la escritura que nos conforta nuestros corazones. La leemos todos juntos para concluir. ¿Qué le parece? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Okay. ¿Sabe cómo se le llama eso? Nuestro Señor Jesús va a regresar por segunda ocasión. Y le digo algo: Él tiene una trayectoria de que Él cumple lo que dice. Es confiable en su palabra. Nuestro Señor Jesús va a regresar. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que digan los críticos, no importa lo que la sociedad diga, Él va a regresar. Tan seguro es esto que Él no miente. Uno de cada 30 versículos lo menciona en 23 libros del Antiguo Testamento. Todos en el Nuevo Testamento lo anuncian. Y por cada versículo que habla que iba a venir por primera vez, hay 8 que nos dicen que Él va a regresar por segunda vez. Este es un evento seguro. Aquí concluimos, pastor, por favor.